Cementerio, fiesta, ilusión y otros 50 sustantivos, verbos, expresiones cotidianas y también nombres propios quedan reunidos en este ensayo donde la filosofía, es decir, la observación reflexiva y la experiencia personal pero no privada, revelan las distintas capas que contienen estas singulares unidades lingüísticas llamadas palabras. Porque como dice Aicha Liviana Messina, ninguna letra está sola. Lo que hace que una persona se convierta en filósofa no es la cantidad de libros que ha leído o escrito, son las fisuras que su pensamiento produce y es el mundo que abre estas fisuras, dice la autora en su texto sobre Jean-Luc Nancy, el nombre propio y real que recoge en su libro. En un alfabeto doble que inicia, termina y vuelve a comenzar, los términos o vocablos quedan interconectados, con esa correlación que apela a los conceptos, ideas y formas de habitar el mundo. El ensayo parte y finaliza con el término alegría, pasando por oso, por te amo, por lágrimas, por venir o infancia. Y esta tarde, en Frecuencia Literaria, estamos con Aicha Liviana Messina, filósofa y escritora. Estudió filosofía en París y en Estrasburgo, donde se doctoró y hoy es profesora titular en la Universidad Diego Portales. Es coautora con Constanza Michelson de Una falla en la lógica del universo, Cartas desde la cornisa del año 2020. Y hoy nos convoca Ninguna letra está sola, editado por Overol. Aicha, bienvenida a Frecuencia Literaria. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Gracias a ti por este texto tan singular, tan exquisito, tan necesario para también no solo abrirnos la cabeza, que es lo que permite la filosofía, sino también darle el peso correspondiente a las palabras, sobre todo cuando haces las distinciones entre algo que uno de repente, sobre todo como comunicador, ocupa como sinónimo, pero tiene su propia energía. ¿Qué te pasa a ti con las palabras, como filósofa, como ciudadana, como mujer? Ya partiste con la pregunta más importante o que resume el proyecto del libro. Con las palabras me pasa todo porque me cuesta usarla, no me es fácil habitar el lenguaje y me di cuenta que las palabras son lo que nos propulsa hacia el mundo. No solamente lo que nos hace pensar, sino lo que nos hace pensar dentro de un mundo con otras, y que por eso a veces balbuceamos o preferimos no hablar, pero al mismo tiempo necesito escribir todo el tiempo, no es... casi que no es opción. Entonces eso me pasa con las palabras, que es como nuestro arraigo en el sentido no de encontrar un origen, sino de encontrar un otro. Sí, porque tú no necesariamente hablas de la etimología, a pesar de que haces distinciones, por ejemplo, ya que eres franco-italiana, hablas de ferire, porque la H no existe tampoco en el lenguaje, digamos, en italiano, en el vocabulario propiamente tal, para hablar de herir, o orso en vez de oso. Haces referencias también a otros idiomas donde quizás una R de más o una F te lleva a otras palabras o a otras energías o sentimientos. ¿Cómo lo haces también ahí con las diferencias idiomáticas, sea francés, sea por supuesto italiano y en este caso es castellano? Claro, la diferencia idiomática es profunda también, porque yo creo que en cada lenguaje somos una determinada, como tú dices, energía, personalidad. Claramente no soy la misma hablando francés que hablando italiano, que hablando castellano. Sí, es como si el lenguaje nos diera la ocasión de nacer cada vez de forma diferente y por ende nos da la suerte de vincularnos con mundos que podrían permanecer desconocidos. Qué interesante lo que dices, no necesariamente está en tu libro, pero sí cuando hablas de las vacaciones, de los ñoquis, claro, con tu familia italiana, uno tiene una caricatura, ¿no? A veces de ciertas nacionalidades o estilos. ¿Cómo te sientes en este caso en el idioma? ¿Hablando castellano o hablando francés tú o hablando italiano? ¿Cuáles son las distintas Aicha que habitas?
primero son realmente distintas a ella y son distintas relaciones con lo que queda más secreto en uno. Por ejemplo, Chile me pareció de inmediato un mundo muy familiar, pese a que cuando vine la primera vez, que fue en el 97, desconocía todo de Chile. Solo tenía, digamos, imágenes caricaturescas de América Latina. Pero Chile tiene algo que yo veo muy similar a Roma, sobre todo, que es una forma de ser muy cercano a la infancia. Podemos ser académicos y hablar de forma como hablábamos en el colegio, ¿no? Y eso pasa mucho en Italia también, donde hay muchos dialectos y casi que cada uno es bilingüe. Habla el dialecto y el italiano más o menos formal. Yo no hablo tan formal en italiano, pero el dialecto es la infancia, es jugar en los patios de los condominios, es la parte más popular también. Y eso en francés se rechaza, se borra. Uno se hace adulto y borra todo el lenguaje primario, digamos. Entonces yo creo que pierde mucho también. Entonces ahí veo algo muy transversal entre Chile e Italia. Qué lindo lo que dice. Aicha, ¿por qué decidiste partir y terminar con Alegría? Y en ambas son una suerte de crónica y observación del juego de los perros y lo que contagia, sea con una pelota o un palo. Qué buena lectora eres. Ni yo me había fijado en los perros. Bueno, primero partí con Alegría por una curiosidad, porque en filosofía pensamos la muerte, la angustia, el miedo, hasta la amargura, pero no logramos pensar la alegría. Nos ha vuelto todavía ni un tema filosófico ni un concepto. Y quería que ese recorrido dentro del lenguaje, que es el abecedario, partiera de esa palabra para aclarar un poco el misterio de la alegría. Y quería que terminara con la alegría para ver si ese recorrido dentro del lenguaje produciera una historia dentro de la alegría, que es tan fugaz, ¿no? La alegría uno no la alcanza a atrapar, es lo que digo. Esa es la gracia, no poseer, ¿no? Exactamente, el libro parte así, la alegría uno no la puede poseer. O si la toca, la pierde. Entonces quería ver si se podía hacer un recorrido dentro de esa fugacidad. Y en el fondo la alegría no la poseemos tal como la muerte no la poseemos. Entonces hay algo entre la alegría y la muerte que se juega. Y quería ver qué lenguaje se despliega entre la alegría y la muerte. Que también en la segunda alegría está como un alivio, ¿no? También la alegría frente al peso existencial, esta emoción fugaz. Hablas de bailar, que me encanta, que es un estar aquí, es el aquí, es emerger, dices, y es estar a cargo mientras dure el baile de esa emergencia. Bailar es morir y vivir en un mismo gesto. Y también el tiempo está presente, no solo en las vacaciones, que se torna distinto, sino también, y que me gustó mucho cuando habla de la fiesta y de ese fluir, y cómo entre la noche, entre trago y trago, y eso es bien interesante porque el tiempo cambia totalmente cuando uno está en ese presente, a propósito también del baile. ¿Cómo se te configura el tiempo en relación a distintas palabras? Wow, es una pregunta inmensa. Yo creo que he buscado, sin saberlo quizás, por un lado, pensar ese tiempo que se nos escapa, el de la alegría, y por otro lado, pensar el tiempo que se nos abre, por ejemplo, cuando salimos del cementerio, ¿no? Cuando entramos en el cementerio no sabemos qué vamos a buscar, porque es solo un nombre que vemos en el cementerio, pero cuando salimos en el cementerio se abre todo lo que hemos experimentado en ese espacio de uno con la muerte. Y es verdad lo que tú dices, en cada letra hay una experiencia del tiempo, en el baile hay el estar aquí, o sea, el aquí y la hora del tiempo. Pero en su dimensión más concreta, como algo que hacemos nosotros, ¿no? Porque hablar es también hacer el tiempo.
El tiempo no es algo que existe naturalmente, que fluye solo, es algo que se da entre las personas, en el trabajo, cuando uno hace algo que puede reivindicar, está ofreciendo una experiencia del tiempo al mundo también, sin saberlo, o sea, sin ser tan heroico su gesto. Entonces creo que es lo que he buscado también con esas palabras, con la G de Geppetto, ¿no? Sí. Como que fabrica marionetas y está creando temporalidad también. Y es muy linda esa vuelta que das con Geppetto, porque de alguna manera nosotros siempre pusimos la atención en Pinocchio o Pinocho, pero la verdad que tú la pones en el padre, y es bien interesante esa vuelta de tuerca donde él se convierte en padre no solo por su amor, sino que también fabrica amor, a propósito del tiempo, de ese quehacer. Es muy linda esa vuelta que das del personaje de Collodi. Enamorarse. Yo creo que este texto es maravilloso, donde haces unas preguntas increíbles, citando también a Ronald Barthes, ¿no? Para quien el enamoramiento es espera, el amante es espera, y tú dices, hay algo desesperado ahí. El amante espera al ser amado, pero al momento de iniciar la espera ya imagina haberlo perdido y así lo pierde. Hay un fuego. Y tú te haces preguntas respecto a si hay suficiente esperanza para volverse espera, para volverse fuego ardiente. Yo sé que las preguntas son a veces mucho más importantes que las respuestas, sobre todo en filosofía. Luego de escribir este texto, y cuéntanos también cómo surge Aicha, ¿notas alguna, y la lectura de tu libro, algunas respuestas posibles en estos tiempos con las urgencias, con los miedos, con el miedo a ser vulnerable, respecto a ese enamorarse que tiene que ver con este fuego, con esa espera? ¿Hay tocado alguna suerte de respuesta en el colectivo, en ti? Creo que he tocado, es un poco pretencioso decir eso, pero creo que me he acercado a lo profundo que puede ser una experiencia del tiempo sin esperanza, ¿no? Hemos visto siempre la esperanza como algo fútil, algo como que fuera como el opium del pueblo, ¿no? Pero un tiempo sin esperanza es ser reducido al presente sin ninguna apertura, es el infierno. Y creo que hoy hay algo muy desesperanzado en el tiempo, ¿no? Sí. Ojalá que se abra algo, pero me parece que a algo de eso nos acercamos. Y en esa vuelta, otra vez más, yo por lo menos no había leído esta interpretación respecto a Emma de Madame Bovary, cuando tú también muestras que en realidad no es exceso de sentimentalismo de parte de ella, esa pulsión, esa pasión, esa ilusión, porque el texto es ilusión, claro, sino más bien el darse cuenta de que las palabras generan ilusiones y por lo tanto hay un desengaño ahí. ¿Cómo diste esa vuelta que quizás ni siquiera desde el mundo del feminismo se había puesto en escena este develar, ¿no? Y que no es naif su postura, sino todo lo contrario. Bueno, la experiencia de la lectura de Madame Bovary, que no es lo mismo cuando uno lo lee en el colegio, para Sí. el profe, para hacer la ficha de lectura, Sí. y cuando uno lo lee ya más grande, y cuando yo lo leí justo antes de escribir la letra Ilusión, me desestabilizó completamente. Me sentí que había algo, un perderse del todo en la ilusión y en la desilusión también. Y que por lo mismo, o sea, que en ella la ilusión es la vitalidad, es poder justamente abrir un mundo posible, un mundo de imágenes, lo que hacemos todo desde la infancia, ¿no? Imaginar algo bonito que nos puede pasar y por lo mismo desearlo, y que cuando ella se desilusiona se cierra todo, ¿no? Todo lo imaginario, todo lo que nos hace vital. Y ahí el riesgo de las palabras. Exactamente, ¿no? que por eso que las palabras no son solo meros instrumentos, son como un árbol que nos abre a
un estar. Y nos podemos caer también del árbol. Exactamente. No es que le quiera ver el lado negativo. Exactamente. Y me pareció también interesante la diferencia que haces con decepción, porque dice, la decepción se mide de acuerdo a una expectativa, en cambio la desilusión se mide de acuerdo con la vida, en cuanto es producida por imágenes, como tú decías, luces, brillos e historia. Acabo de notar, a propósito del título de tu libro, qué interesante, porque no sé si viene del italiano, ¿no? Cuando hablamos de ninguna letra, esta sola lettera, en vez de parola o palabra. Porque nosotros la letra la tenemos casi solamente, tú hablabas de la letra de ilusión, y para mí sería la I de ilusión, la letra. Claro. Eso es bastante interesante porque tú agrupas en letra la palabra y todo el constructo de la unidad lingüística. Sí. Es que la idea de escribir un abecedario me vino viendo el abecedario de mis hijos, A, B, C, D. Cuánto le ha costado aprenderlo, aprender las palabras, entrar en el lenguaje, que para mí es lo mismo. Una letra, que es un elemento de una palabra, es lo mismo que una palabra, que es el elemento de una frase, que al final una frase es el elemento de un mundo posible. Entonces, para mí es lo mismo. Letra, palabra son partículas que nos abren o nos cierran, que hacen que un corazón late o que se espanta y pueda morir también. ¿Y tu nombre, Aicha, de origen árabe, como me decía fuera de micrófono, qué significa? Aisha significa llena de vida. Ah, wow, vital, qué lindo. Y además, y Liviana es tu segundo nombre. Sí, Aisha Liviana es como uno se llama Juan Manuel, me llamo Aisha Liviana. Precioso. Vamos a una pausa musical y vamos a seguir conversando contigo sobre Ninguna letra está sola. Te vamos a escuchar también en tu lectura. Mientras escuchamos, ya que lo decías, en torno a tus hijos, cómo surge este libro, vamos a escuchar el abecedario de Jepe. No, se llamaba alfabeto. Me equivoqué. Abecedario. Claro, yo dije abecedario. No, vamos a escuchar ahora a Jefe con alfabeto. Y ahí escuchábamos Alfabeto de Jepe, a propósito también de esta coincidencia con las letras, las palabras y por supuesto las realidades, las energías que nos presenta, y en este caso nuestra autora Aicha Liviana Messina, en su texto Ninguna letra está sola. Y ahí habla también de las interrelaciones y por supuesto de los encuentros, que es algo que tú también potencias en tu libro. Hay una sola Z. Y está escrita repetida como algo que nosotros ya desde niños tenemos muy claro, que nos remite al sueño, para hablar de la mutación del lenguaje. Y antes de hablar o poder comentar este texto, nos gustaría escucharte en tu lectura, Aicha. Entonces la letra Z, escribo con mi teléfono y se marca una carita de sueño. Se apagó el lenguaje o se durmió. La escritura ya mutó. O bien se está borrando la escritura en pos de un lenguaje simple que no requiere la articulación en un discurso. Ya no es necesario decir me voy a dormir o estoy cansada. Basta con escribir s. O se está introduciendo algo parecido a los hieroglíficos, es decir, imágenes que son signos, escritura. Estaríamos entonces leyendo de otra forma, leyendo imágenes. O serían imágenes de escritura. En la carita de sueño vemos la palabra sueño, o dormir, o aburrido, o quedarse dormido. En ese último caso, en la carita de sueño o en el emoji en general, vemos el sueño de la escritura. La vemos descansar, pero con las imágenes que fabrica, con las imágenes que son producto de las letras, tal como la carita de sueño aparece con la sucesión de 3 zetas. Así con esa letra, hay que investigar en qué era de la escritura estamos. Cuando escribo S, estoy en ese momento liminar. O bien es la extinción del lenguaje, o es el inicio de un nuevo lenguaje. Lo más probable es que no sea nada tan grave o tan prometedor, aunque no deja de ser insólito.
El lenguaje ya no es una mera superestructura que nos determina. Tiene un inconsciente, produce imágenes, y los seres humanos que lo usamos estamos ahora viendo y manipulando el inconsciente del lenguaje. Eso es tss, o en la letra Z que está en tu ensayo, Aicha. ¿Qué te pasa a ti con los emojis? Y no sé qué edad tienen tus hijos, pero muchas veces vemos que la gente más joven se olvidó de la palabra propiamente tal y todo está escrito a través de estos suerte de jeroglifos como tú señalas. ¿Te producen curiosidad? ¿Te hace falta? ¿Extrañas la palabra? No, me pasó algo trivial, es decir, que al inicio yo no los usaba, los encontraba, no podía entender que alguien me mandara una carita feliz y de a poco fue propulsada a hacerlo y me dio mucha curiosidad porque me di cuenta que se sustituía al lenguaje y que tenía su potencial propio y que no es necesariamente algo que nos atonta, sino que es algo que me da la impresión que da cuenta de un deseo de indagar más en el lenguaje. Yo pienso que todas esas mutaciones son una forma secreta a nosotros mismos de decir necesito más. Y la carita feliz, por plana que sea, creo que dice que necesitamos incluso más lenguaje, pero así, de esa forma. Interesante que hayas usado ese ejemplo y no el de la carita durmiendo a propósito de Z que acabas de leer, porque la sonrisa que está en este rostro, en esta carita feliz, me recuerda a otro texto tuyo que tiene que ver con este verbo, ¿no? Del sonreír. Entonces también nos adviertes o recuerdas que la sonrisa es polisémica. O sea, hay sonrisas irónicas, malignas, cínicas, qué sé yo. Entonces también es interesante, pero todo depende del contexto, una vez más. Exacto, todo depende del contexto y lo bello de una sonrisa, creo, es que se produce completamente a pesar de uno, ¿no? Uno sonríe porque está sorprendido. Y salvo cuando la sonrisa es maligna, ¿no? Sí, exacto. Entonces, claro, es lo bello del lenguaje también, que es un cruce entre uno, otro, el mundo, la flor, el sol, qué sé yo. Es un punto intermedio. Muy cerca de está guagua. Sí. Y está con W y está X. Y en X no la usas necesariamente como una letra, sino una cruz. Claro. Y hablas de la falta de escritura a propósito del ejemplo menos cotidiano, incluso en países como el nuestro, pero aún presente, de firmar con una X porque no se tiene escritura. Eso me pareció súper interesante también. ¿Cómo lo desarrollaste? ¿Cómo lo advertiste? Porque pareciera anacrónico, pero no lo es. De hecho, es lo primero que se me ocurrió. Cuando pensé en X, pensé en la cruz, que hemos visto algunas veces a alguien firmar con una cruz, ¿no? Y es algo muy potente porque el lenguaje, o sea, la escritura sobre todo, es ya un cierto poder. Pero ¿un poder de qué? ¿Y qué es la cruz? ¿Es también un lenguaje o es una exclusión del lenguaje? ¿Quién es una forma de dividir entre lo humano, lo no humano o de englobar? Hay algo ahí, como en la Z, cuando voy hacia la Z, voy hacia el límite del lenguaje pero con la idea de reabrir, porque no se termina con la Z, sino que el camino se vuelve a hacer. Y guagua, palabra de origen quechua, que tú también ahí lo adviertes, y que también es onomatopéyico, claro. A propósito de ya no solo ese llanto, sino del aullido de la guagua. Claro. ¿Ese surgió por experiencia propia, de que traspasan las paredes de los vecinos? Claro, absolutamente. O sea, bueno, primero, después me di cuenta que se usa más frecuentemente para escribir guagua la G, sí, ¿no? Sí. Pero busqué y vi que lo podía justificar con W. Y sí, absolutamente, el oído de la guagua es lo que nos desquicia y por ende, ¿cómo pasa con la X? ¿No? Hay momentos en que ya no tenemos el lenguaje y estamos puestos al límite. Aicha,
te decía también fuera de micrófono, me ha tocado leer a otros autores y autoras también en este género tan exquisito que a mí me gusta mucho porque es híbrido entre literario, poético y por supuesto filosófico y de experiencia personal. Hay literatura que son los ensayos. Siempre está presente, si no Kafka, como referencia, el concepto de lo kafkiano. ¿Por qué crees que se da tanto eso? Que también está en tu libro. Que también está 2 veces en mi libro, ¿no? Exacto, está... como Kafka y kafkiano. Exacto. El concepto de lo kafkiano quizás no lo hemos banalizado demasiado, ¿no? He tratado un poco de decir que lo kafkiano quizás no es lo burocrático. Lo burocrático. Es una condena. Claro, exacto. Como lo más terrible de la condena. Morirás. Claro, y al final de lo casi escrito de Kafka hay una muerte, muy diferente una de otra. La muerte de la cantadora es una muerte natural. La muerte del juicio él muere como un perro. La muerte en la metamorfosis es un insecto que lo ha aplastado por su hermana. Sí, exacto. Y barrido afuera. Exacto. Entonces habla de las muertes sin memoria, sin lugar, sin cementerio justamente, ¿no? De todas esas muertes que no tienen como posibilidad de recogerse. Pero Kafka, claro, Kafka es también el lenguaje a punto de su pérdida, el insecto de la metamorfosis. Habla pero no es oído. Y luego lo que lo salva es el sonido del violín, ¿no? Entonces como que con Kafka vamos hacia la Z, pero también volvemos hacia la A, porque se toca un límite del lenguaje, pero no renunciamos. No renunciamos a dar oído a algo. Sí. Eso para mí es Kafka. Hay 2 términos donde tú de alguna manera sugieres no solo la dificultad o complejidad de abordarlo, sino también hecha de las posibilidades que tienen los conceptos. Las palabras neologismo pueden ser, o términos más coloquiales. Por un lado está ñoño o ñoña, y por otro lado está un concepto acuñado por el feminismo, pero bastante, como tú señalas, que se ha reducido quizás su significante cuando estamos hablando de la sororidad. Quiero partir, mira que fue algo muy loco porque yo estaba leyendo ese texto y poco antes con mi hijo estábamos discutiendo en cuanto a personalidades de la familia, quién era nerd y quién era perno, y cuánto teníamos cada uno en porcentaje. Y no me acordé de la palabra ñoño, que está también en este interregno. ¿Cómo surge este concepto que además viene a propósito de este personaje del Chavo del Ocho, de la vecindad y todo qué sé yo, pero que ha ido mutando? ¿Cómo recoges esos términos? ¿Qué te pasan también a ti con esos conceptos? Bueno, en caso de ñoño, ñoña, ahí yo no sabía qué hacer con la ñ, sí. ¿No? Y fue me lo han sugerido directamente de Overall. Ah, ya. Sí, eso. Algo con ñ, no ñandú, por ejemplo. Me sugirieron varios y me interesó ñoña porque yo misma no sé lo que quiere decir, no lo escucho, no. Entonces escribí para hacerme una idea. Es como hay 3 palabras que me han sugerido: ñoño, porvenir y ñoqui. Las demás eran mis necesidades de escribir sobre esas palabras. Y en general me ha pasado eso, que he aprendido, por ejemplo, la palabra sororidad a mí me producía cierta repulsión, debo admitirlo, sí. y lo digo al inicio. Porque la escuchaba como si fuera algo natural, ¿no? Tenemos que ser sororas, sí. y al reflexionar sobre la palabra me di cuenta de que no, que era un método, una forma de cambiar la soledad de las mujeres. Ese aislamiento que tú dices, donde se produce más la violencia de todo tipo. Exacto. Entonces, claro, por un lado aprendí las palabras, ñoño, la aprendí escribiendo y me di cuenta de la potencia del lenguaje también, ¿no? Que con una palabra se puede buscar cambiar el mundo también. Y hay una palabra que tú la escribes en la versión quizás anglosajona, a lo mejor en alemán también se dice igual,
que nosotros la conocemos con B corta, que es vagón, y acá está con doble L, y estuvo muy potente la asociación que hace, y yo tengo la misma en relación a los trenes, y que finalmente en vez de ser medio de transporte, vagón, termina siendo deportación. Claro. ¿Cómo surge también ahí el mismo hecho de ser romana, italiana, Segunda Guerra Mundial, Holocausto, imaginario también colectivo a partir? Y me acordé, cuando tú lo señalas, de lo macabro que era, cuando uno lo ve en perspectiva, todas estas familias o gente de la ciudad en un andén despidiendo a los que supuestamente iban a salvarse cuando se suben a este tren o a estos vagones. Y la verdad que iban a la cámara de gas, claro, o al campo de concentración, claro, de exterminio. Claro. Sí, o sea, es casual, no pude, cuando pensé www, lo primero que pensé era vagón, porque guagua la escribí después. La primera ocurrencia de W era vagón. Después me di cuenta que vagón en castellano es con B corta, pero filo, o sea, sí, filo. Eso es como la letra se inscribió en mí, ¿no? Las letras son como en Kafka, ¿no? Son como condenas también. La letra se inscribió en mí así desde que yo leí La especie humana de Robert Antelme. Para mí el vagón del tren era lo opuesto de un tren, no un viaje, no la facilidad de recorrer el espacio, sino eso que nos lleva ahí donde no hay tiempo, no hay espacio, o sea, la palabra se da vuelta, no es más vida y ni siquiera es muerte, es infierno, ¿no? Y esa imagen que leí en La especie humana de los prisioneros ya estaban en un campo, me parecen, que despiden a otros que habían sido llamados a subirse al vagón, es aterradora, porque ellos ven esperanza cuando ahí es el fin de todo, ¿no? El retorno. Es el inicio de la desesperación, cuando del tiempo no hay salida, ¿no? Hay muchas palabras que yo, rescaté, que me gustaron muchísimo, expresiones también a propósito de enamorarse, como te amo, donde hablas de la posibilidad del reinicio del amor, a sabienda de que nada es para siempre, como reza la canción. Y el pavor, me gustó mucho cuando comienzas advirtiendo que si bien el pavor es un miedo intenso, quieres escribir más bien sobre el miedo difuso, el miedo disimulado, ese miedo que creemos no tener. ¿Por qué escribir una letra distinta, pavor, para hablar de lo que está oculto? Creo que por lo mismo que me pasa con la palabra vagón, que creo que somos siempre al menos doble, y por lo mismo me parece tan familiar Kafka. Es decir, hay un campo de posibilidades, pero hay el reverso de eso siempre, está siempre copresente. Y el pavor, lo que me pasó con pavor, primero es lo mismo, no conocía realmente el sentido de la palabra pavor. Intenté reflexionar qué es, no logro ver una palabra similar en francés. ¿El francés, perdón, es tu lengua materna o es el italiano? Los dos, pero digamos que mi lengua más de educación, de escritura, es el francés. El italiano es una lengua más de afectos, de infancia, de cariño. Sí. Y me di cuenta que le tenemos pavor al miedo, ¿no? O sea, una cosa es el miedo, otra cosa es el pavor. Decimos mucho desde al menos el 2011 de la movilización estudiantil, de ya no tenemos miedo, somos la generación que ya no tiene miedo. Yo siento que le tenemos pavor al miedo, porque el miedo es nuestro vínculo con la vida, ¿no? Con el miedo aprendemos por primera vez que somos mortales. Entonces quise con la palabra pavor abrir ese abanico, que detrás del el miedo pavoroso hay el pavor al miedo. Bueno, ya hablas de nacer y morir, dices al inicio, son dos verbos difíciles de conjugar y de articular, con un sujeto por quien ambos está el juego de la pasividad. Yo no muero,
yo me muero, yo no nazco, yo he nacido. Y ahí habla de que nacer es sentir por primera vez, y esto no pasa solo una vez en la vida. Nacer es descubrir la necesidad de nacer siempre, se nace hasta la muerte. Y los textos, por ejemplo, que ya lo decíamos, ñoqui, vacaciones y otros, están muy vinculados a tu infancia, con tus abuelos, en un balneario, una playa, ¿no?, muy cerca de Roma. Y es difícil sacar, ¿no?, esos conceptos de la memoria personal. ¿Cómo fue también para ti entregarte ya no solo como filósofa, sino como hija, como nieta, qué sé yo, como niña? Claro, bueno, entregarme como niña, yo creo que los textos de infancia son también una forma de expresar gratitud, ¿no? Creo que en la B de vacaciones hablo de nada más que de cómo mi abuelo sentado en la playa miraba lejos sin que yo supiera dónde, y esa lejanía para mí fue un regalo. O sea, para mí la infancia es eterna porque su lejanía, su mirada, no sé dónde iba. No había nada especial en mi infancia, no fue cualquier playita, pero claro, esa mirada que yo no sabía dónde iba, pero que sabía que estaba, es la infinitud de la infancia, es el hecho que la infancia no termina con la adultez. Cuando en cambio el hecho de que vamos a morir y que uno no muere, sino que se muere, o sea que uno no es dueño de su muerte, sino que es el momento en que uno se da cuenta de que no se sostiene solo, nos habla también del hecho de que no terminamos de ser guagua, ¿no? Y la enfermedad al final es una experiencia de la pérdida de autonomía, del estar en mano a otro. Entonces el abecedario habla de eso también. Hablamos, aprendemos a hablar, a ser adultos, pero dentro del lenguaje está la W, está el ser guagua. Ahí, Chay, para finalizar, ya que estábamos hablando de estos recuerdos de tu infancia, tú justamente en la letra, voy a usar tu concepto, infancia, dices, la infancia no es un periodo de la vida, de alegría o de frustración, sino el recorrido para acceder a las palabras, ya que algo que más o menos sabemos es que infante, como etimología, como significante, es el que no habla, pero que está envuelto de palabras como el neonato lo está de sangre. Muy bonito eso. Y ¿cuándo empezó, ya que quiero recurrir a tu infancia, tu interés, tu gustito, tu detención en aquello que articulamos fonéticamente o que escribimos, que le llamamos palabras? Parece psicoanálisis. Sí, son muy, muy buenas tus preguntas, muchas gracias. Bueno, yo recuerdo que en el colegio yo no sabía de qué estábamos hablando. O sea, yeah. Creo que he sido una alumna siempre muy como... ¿Qué son las palabras? Las veía como algo opaco, me olvidaba de palabras tan sencillas como camión. Y además el hecho de que fue criada en 2 idiomas y que son 2 idiomas carnalmente muy distintos, porque el italiano, además... El mío fue el italiano de Roma, el dialecto, es un italiano muy carnal, muy de come y de un cariño indiscutible. Uh-huh. Cuando en cambio el francés es mucho más austero quizás. Entonces para mí las palabras nunca han sido evidentes y siempre me han un poquito distanciado de mí, incluso de mí misma, no solamente de los otros. Entonces yo creo que a partir del momento en que hablé fue algo perturbador para mí el lenguaje. Para ti. Sí. Interesante. Bueno, todos invitados a leer este libro que te puede hacer no solo pensar, sino sentir, porque finalmente no están disociados, con muchas cosas, muchos conceptos, recuerdos, y también detenernos en cómo construyen o destruyen, cómo acompañan, cómo aíslan también las palabras, porque tienen su propio peso.
Y este libro, además, si lo pueden mostrar ahí en la cámara, este ensayo, no sé si la palabra de ensayo puedo quedar corta, ya no importa tanto la nomenclatura, ninguna letra está sola, de nuestra invitada esta tarde, Aicha Liliana Mesina, filósofa y escritora, y un libro precioso, como todos los diseños, muchas gracias, qué modelo, que trae siempre overall. ¿Qué se viene? Yo sé que me imagino que estás en esta etapa de difusión, Aicha, pero ya tienes en tus apuntes, celular, libretita o algo dando vuelta de una próxima publicación, un próximo libro. Estoy sacando lo que tengo. Estoy en un momento de mucho cuestionamiento sobre qué hace hoy una palabra en el mundo. Me parece. ¿Qué hace? Sí. ¿El impacto? Sí. Ah, genial. Sí, me parece difícil escribir ahora. Ya, sí, porque claro, estamos viendo justamente todo este... ¿Cómo ha sido el feedback que has tenido, la retroalimentación respecto a la lectura de tu libro? Porque hay gente que se fascina y es incluso su lugar de, no sé si de confort, pero de interés al menos. Y a otros le vuela la cabeza algo que no se habían, preocupado de detenerse de lo que nosotros emitimos. De todo. Claro, he tenido, no de todo, pero pocas personas me han dicho algo y lo mejor para mí es que el libro circule fuera de los círculos reducidos del ámbito literario, porque quería ir más allá, no quería que fuera un libro de filosofía, de literatura, claro, quería que realmente cualquier persona lo pudiera disfrutar y vivir con eso el lenguaje como experiencia. Y tu feedback realmente maravilloso. Yo disfruté muchísimo tu libro y me sentí acompañada a propósito también del título. Muchísimas gracias, Aicha. Gracias a ti, muchas gracias. Bueno, nos despedimos con música muy ad hoc también a este libro. Nos vamos con un clásico. Esto es Words de F.R. David, pero tú quédate en nuestra sintonía porque ya viene Mirna Schindler y como siempre viene sin pretexto. Chao. Okay.